sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A las de acá y a las de allá. Uy, qué bien, lo estaba escuchando, ¿Ah? ¿Transmisión? Bueno, bárbaro, esperemos que sea así. Sí, también es hasta que uno le agarra el punto. Yo he optado por quedarme así sentado porque entonces no pierdo el micrófono, les veo a ustedes, veo acá, controlo la cámara. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Bueno. Buen día, ya hay 5. En realidad están mejor las que están del otro lado haciendo fiaca, ¿eh? Que acá hay un tormento, no. Bueno. Uy, Celina. No, venite acá. Y ese lo podemos apagar si quieren, ¿eh? Bueno. Si no les molesta, lo dejan. Bueno. Más allá del clima, ¿eh? ¿Cómo están? Presentes, sí. Más allá del clima, las que están del otro lado hay 7. Estamos ganando los locales versus los diferidos. 5, ya se fueron a la cama ahí. Bueno, yo les decía que las últimas clases, en realidad, hoy es 9, nos queda la del 16, la del 23 y el 30 es como un cierre, ¿no? Que vamos a cerrar sobre en realidad vamos a cerrar sobre lo que empezamos. La del Padrino, sí, es muy triste. Es una tragedia. Es una tragedia. Al final. Sí. Es durísima. Sí. Hoy es que, yo pensaba para hoy hacer una clase de introducción, por las dudas no la hayan visto, y si la han visto, lo mismo les va a servir para reflexionar algunas cosas, ¿no? Lo que hace maravillosa a la saga, y que en realidad hace memorables a las buenas novelas o a las buenas películas, es cuando lo que está puesto en la trama finalmente es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Entonces yo les decía al inicio del curso que íbamos a hablar sobre el género, que íbamos a hablar sobre las diferencias de época, que íbamos a hablar sobre la fraternidad. Fíjense que en esta película, pero bueno, para quienes no la hayan visto pueden verla aún, hay 2 o 3 cosas que yo voy a empezar con una de ellas. Si podemos con 2 o 3, mejor, pero hoy vamos a empezar con una. Voy a empezar por la que no vamos a ver hoy, pero es importante que la sepamos. Yo les había dicho que había como algunas variables que eran importantes a la hora de analizar las familias, y que muchas veces sucede que puede que nosotros tengamos una visión más o menos reflexiva sobre nuestras propias familias, ¿no? Eso que recibimos, lo que nosotros generamos y lo que vamos a dejar, ¿no? El analizar las vidas, ¿no?, de las personas siempre es más potente si uno analiza las vidas como entrecruzadas, o sea, qué de aquello que dejaron mis viejos o que lo que dejaron mis abuelos tiene que ver conmigo y está vivo en mí, y qué cosas de esas que están vivas en mí, que son algunas de las que seguramente podré estar orgulloso, de las que me gustaría legar,
las que me gustaría transmitir o pasarlas, pueden ser de tradiciones familiares más sencillas o cuestiones de cultura familiar o valores, y cuáles quiero en realidad dar vuelta o redimir, ¿no? Cuáles quiero cambiar, ¿no? Eso es un poco el asunto de seguir a las familias, porque uno cuando habla de la familia parece que fuera una sola, y en realidad uno está constituido, si tiene hijos con más razón, o está entramado como en una cadena, pero no solo una cadena que tiene que ver con lo biológico, con el ADN, si así fuera, porque también podemos hacer una cadena con quienes no comparten la sangre, pero hay una cadena de significados, ¿no? De sentidos que tiene que ver para uno. Y eso oficia, entre otras cuestiones, como las tareas que en el desarrollo adulto una persona se propone. Y como les digo, estas tareas tienen que ver como para optimizar, para compensar pérdidas, para seleccionar algunas trayectorias que uno puede hacer más o menos conscientemente. Pero cada tanto, y esto es lo interesante de cuando uno toma varias perspectivas teóricas en relación a la vejez y la adultez, es que uno tiene sus propias tareas evolutivas, o sea, las propias tareas del desarrollo, que podríamos decir que, no sé si todas son universales, pero son fácilmente reconocibles en muchas culturas, ¿no? El trabajar con la propia identidad, el asentarse como un adulto, el establecer vínculos amorosos, de intimidad, el cuidar o no cuidar a las otras generaciones, el transitar una bisagra en la mitad de la vida y después vérsela con la última etapa de la vida, que es ni más ni menos que el periodo que Erikson trabaja sobre la integridad del yo, ¿no? Y esas tareas uno puede reconocerlas que se han dado a lo largo de diferentes épocas y se dan en diferentes culturas. Muchas de esas tareas son intrapsíquicas, pero se accede por la puerta interpersonal, es decir, muchas veces un conflicto con un hijo me puede hacer la pregunta de qué sentido tiene la vida que estoy viviendo, ¿no? Muchas veces un divorcio, una separación, ¡hey, hola! Vienen como pollitos mojados. Ya del otro lado nos han superado, ya son 14. ¡Oh! Acá hay lugar. Entonces, como les digo, parece ser que casi todas entramos por el mundo de las relaciones y en todas también salimos por el mundo de las relaciones. Es decir, nos hacemos preguntas sobre el sentido de algunas cosas. Mira qué fácil que hubiera sido intercalar la silla. Estoy viendo que es más fácil eso. Las que tienen pupitre y las que no tienen. Las que... en vez de todas así, era una tontera. Claro, corre una y ya está. Corran esa y ya está. Bueno, entonces les decía que generalmente se suele entrar por lo interrelacional. Hay algún grado de reflexión o no, ¿no? Y por otro lado, se sale también por lo interrelacional, qué es lo que uno lega o qué es lo que uno deja para los otros, ¿no? Esto en los casos donde haya esas instancias de reflexión, de pensamiento, de revisión de vida. Otras veces lo hacemos sin darnos cuenta de nada y entonces metemos la pata tras metida de pata, ¿no? Entonces puede ser una repetición tras otra, si no nos damos cuenta, y entonces nos reanudamos siempre a los mismos problemas. Qué sé yo, cantando vieron el último trago, en el último trago nos vamos, ¿no? Otra vez a cometer los mismos errores, etc. Entonces, el asunto 1, que es el que nosotros vamos a ver, es cómo se constituye sobre... Vamos a esperar que le terminen. Lo tenés que asistir, sí, estoy viendo, tranquilo. Está perfecto, Ana. Bueno, entonces les decía que uno, por un lado, es las tareas que uno tiene psicológicamente, por otro lado son las interpersonales, y que acá, como les digo, es como que se vuelve el inicio, en donde otra vez hay una ritualidad de sucesión, que es no elegir al hijo y elegir a alguien por fuera del hijo. Es decir, esto que es lo que sí vamos a empezar a trabajar hoy, que es tomar un heredero putativo, o sea, alguien al que uno no le lega, no es exactamente el heredero. Muy bonito, muy precioso, que se llama Carta a los herederos, ¿no? Siempre se lo que lo lean, de Antonio Gala, Carta a los herederos.
que es una carta de un escritor mayor hacia los jóvenes, con algunas reflexiones de él. De Antonio Gala, en un andaluz, que está vivo. Es fantástico, Antonio Gala. El que escribió La Pasión Turca, bueno, muchísimas. Bueno, entonces les decía, acá, en la tercera película, está esa opción, ¿no? O sea, aparece dos cosas que para mí son importantísimas, que ahora vamos a empezar a ver, que tienen que ver con lo interrelacional y que tienen que ver con lo intrapsíquico, ¿de acuerdo? O sea, que tienen que ver con las relaciones, particularmente los padres y los hijos, y con la vida psíquica, ¿no? Hay una tarea que suele costar mucho en algunas personas, uno porque no lo han logrado y otros porque no la quieren largar, que es el corrimiento sobre el liderazgo social. El corrimiento sobre el liderazgo social. Es decir, si hay algo que uno puede conquistar a lo largo de la vida, puede conquistarlo o no, puede ser el liderazgo social, o sea, ser un representante o ser alguien que pueda tener importancia para tus hijos, para las personas con las que trabajás, para los estudiantes, para lo que sea. Entonces, uno estar en la mitad de la vida en posiciones, digamos, de referencia hacia los otros, ¿no? Entonces uno mira y dice, bueno, ahí está ese fulano, o ese profe, o ese director de la empresa, o que si se consiguió, se tiene un liderazgo social. Como todo liderazgo social, mueve, acciona, casi que les diría que tracciona, genera opinión, produce movimientos emocionales, pero a su vez ese mismo movimiento, esa misma presencia frena algunas de las fuerzas que vienen desde abajo, desde la juventud, desde los más jóvenes, ¿no? Hay múltiples ejemplos de eso, no uno, muchísimos ejemplos, ¿no? De líderes sociales, ¿no? De líderes hasta les diría raciales, religiosos. Yo estoy pensando en Mandela, Martin Luther King, los grandes, etcétera, que tuvieron la cúspide del liderazgo social, y muchos de ellos hicieron un movimiento. Voy a tomar dos que se parezcan en algún punto. El de Mandela, que es llegar al gobierno, tener un gobierno democrático, etcétera, y después generar un movimiento que lo pueda suceder a él. Esto que les decía de como tres variables, que no son reglas, pero son tres variables que tienen que ver con la jerarquía, la sucesión, ¿no? Los legados y también el género, ¿no? A otro, a Martin Luther King, lo bajaron, no tuvo posibilidad, lo mataron, digamos, ¿no? Pero sí se generaron otros movimientos sociales que son posteriores a Martin Luther King, qué sé yo, de Malcolm X, más radicalizados, etcétera, ¿no? Sucesión, el género, la sucesión y las jerarquías, digamos, como son como variables. Bueno, a ver, ¿quién supongamos por el liderazgo social? Bueno, ¿quién es? Michael Corleone. ¿Quién puede sucederlo? ¿La hermana? No, por una cuestión de género, ya, o sea, no digo que esté bien, digo, uno mira y dice no. Entonces, ¿cómo se va a organizar la sucesión? ¿No? Esto que les digo es porque son los periodos de transición de las familias, ¿no? Son los periodos de transición en las familias donde, si a ustedes les gusta mucho el cine, o sea, tienen enorme cantidad de películas sobre eso, como por ejemplo, que eso es para mí una de las más bonitas, que bien lo podríamos haber tocado en algún momento, que tiene que ver con esto, la más didáctica, es la saga de la reina Isabel I, ¿no? Que es una gran actriz, la Kate Blanchett, ¿no? Entonces, que tiene bien clarito las transiciones. La reina virgen, ¿no? En donde tiene que renunciar a la vida sexual, al casarse, la hegemonía de ella, como la reina luchadora, y la caída de la reina, ¿no? Entonces, cuando digo la caída es la sucesión, o sea, ¿quién? ¿Y cómo? Una de las reinas más viejas para la época también, ¿no? Y más poderosa. ¿Por qué? Digo, no sé si por qué, pero algunas de las razones por las cuales estas sagas son interesantes es porque en realidad siempre detrás está la pregunta del sentido de por qué las cosas, ¿no? Es decir, cuando
alguien llega viejo, cuando va llegando viejo, vuelve a preguntarse cómo hizo las cosas. ¿Eh? Revisamos casi todo el tiempo. Cuando digo casi todo el tiempo, no es todos los días, pero una crisis, un casamiento, el disgusto con un hijo, un divorcio, el infarto de alguien, o sea, todo el tiempo para y dice, bueno, ¿en qué estoy metido? ¿No? Oh, que estaba mojada, pobre, detenida por la lluvia. ¿Cómo va? Acá hay lugar si querés. ¿Eh? Y acá también, donde quieras. Entonces, esos son momentos que en realidad producen una pregunta sobre el para qué. ¿No? No solo el por qué, el para qué. El qué hace que me mueva. ¿Eh? No solamente el sentido más profundo, sino qué hace que me mueva o que me mantenga. Entonces recién escuchaba a Eleana y dice, esta película es de todas la más oscura. Es terrible. Esta película es terrible. Y es, fíjense, donde menos mafiosos mueren. ¿Eh? Porque, ay la mierda. Porque bueno, no me quiero adelantar muchísimo sobre la película, pero cuando alguien está siendo condecorado, recibiendo honores, los que fueran del Rotary Club, este del Papa. Che, ¿vieron qué buena noticia que... Me encantó. Ah, miren, ya saben lo que estoy hablando de Don Ángel Rossi. ¿Eh? Me encantó, me encantó. Todo corto este contenido. Sí, un capo, un capo. Mira que trabajan en los abiertas más acá y Y sí, sí, que no es para menos. Bueno, lo que les decía, entonces, cuando se ve con semejante ritualidad, vuelve nuevamente lo mismo que les decía que Coppola es un genio entre manejar la vida pública y la vida privada, ¿no? A él se lo está condecorando y por otro lado entra la ex mujer a decirle, a mí yo no me creo toda esta mentira, ¿no? De que, porque es, obviamente, un asesino que lo esté condecorando la iglesia como el gran cristiano es una contradicción. Pero de todos modos, eso es obvio para cualquiera que vio el Padre, ¿no? Porque hay un mandamiento que dice no matarás. Pero está claro que es alguien que ha tratado de despegarse del sentido y de la expectativa que tenían sobre su padre, que es la de ser un asesino, el jefe de una mafia. Entonces, hay, y por eso es brillante esta película, muchas tareas que acá sí les pediría que cada uno pueda reflexionar sobre cuáles quiere a lo largo de toda su vida tomar distancia sobre ese legado y esa sucesión que uno definitivamente no quiere entrar. No sé si me explico. Porque todos tenemos un margen en el sentido de poder estar muy orgullosos, muy felices con algunas de las identificaciones y los procesos de prácticamente les diría, sí, de generación de valores, ¿no? Entonces, esto me gusta, mi familia, esto, aquello. Pero hay una cuestión que es más íntima, o puede ser más pública, que lo de Corleone es pública, que es que uno se distancie y genere algo de original en el medio de la secuencia, de la saga, de la concatenación o de la cadena que supone una familia tras la otra. El momento por excelencia es lo que veníamos viendo del anterior a... Tranquila, porque hasta que le agarren la vuelta. Yo le pediría asesoramiento a Rodrigo, que sabe. Y bueno, pasa. ¿Eh? Hay que tener paciencia. Bueno, entonces les decía que son dos momentos por excelencia de eso. La mitad de la vida, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, pero otro es en el momento, y que no hay un solo momento, sino que les diría en diferentes momentos a lo largo del propio envejecimiento, ¿no? En donde una de las tareas enormes es la posibilidad de replegarse del liderazgo social. Y acá es donde viene, les decía que hay como siempre en la psicología, más allá de que algunas orientaciones estén muy centradas solo en lo psíquico y se olviden de las relaciones, pero siempre es como una banda así de Moebius, donde por un lado uno ve la cuestión social y entra por la misma puerta lo intrapsíquico. Cuando se produce un cambio intrapsíquico sale por el lado de lo social. Que es decir, ¿puedo correrme o no puedo correrme del lugar que me toca liderar? Este es el momento que lo estoy haciendo bien o que no lo estoy haciendo bien. Este es el momento donde es
útil para esa comunidad que esté haciéndolo o que no esté haciéndolo. Obviamente no es una pregunta solo íntima, no es una pregunta solo para la... Hoy no vi los comentarios. Eh, bueno, parece que no hay. Bueno, los activé. Eh, no es una pregunta solo que uno se hace a sí mismo, sino que es una pregunta que le va a responder el otro también. Si tengo a quién delegar, he generado un sucesor, hay posibilidades de que esto se continúe, hay algo de libido, de deseo, de puesto en mí, de que esto continúe, ¿no? No hace falta ser Michael Corleone, es decir, la directora de una escuela, o el padre, o el que tiene un despacho de abogado, o el que está en una empresa familiar, o aquel o aquella que está incidiendo en cómo educar a los nietos, por ejemplo, y hay veces que uno dice, bueno, capaz que de esto me tengo que correr, me tengo que hacer un costado. Como les digo, es difícil hacerse un costado si no conseguí el liderazgo social, porque no tengo de dónde hacer un costado, ¿no? Estoy hablando en los casos de que eso se ha consolidado, ¿no? En donde es como les digo, es el conflicto que ordena la trama, pero no de películas, de las instituciones, ¿no? Recién estamos en una época de elecciones. Bueno, es siempre complicado las elecciones. O sea, aquí uno dice que sí, a quien dice que no, etcétera, porque siempre se trata de una sucesión. ¿Eh? Y en esa sucesión se trata del para qué. Entonces se juega mucho de la identidad de la persona, de un grupo, de una institución. La película está, cuando te ungen de semejante manera, te están dando el pasaje de salida. O sea, eso es así. Cuando, ¿eh? O te bendigan, qué sé yo. Es decir, las coronaciones, no las de inicio, digamos, no las que toma de sucesión, sino estos honores y estos reconocimientos son formas de generar también un gran umbral de despedida, ¿no? De salida, que inevitablemente es ambivalente para quien lo vive. Inevitablemente es ambivalente, ¿no? Jubilarse puede ser una cosa maravillosa, pero si no tenés algo que te proyectes más allá del trabajo, va a ser casi dificilísimo que te proyectes como jubilado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esas ambivalencias son propias de la condición humana porque es parte del vínculo al poder, a los hijos, porque después no te van a consultar, no van a ser así, no te van a estar buscando. ¿Eh? Entonces, el asunto es, ¿puede uno hacerlo o los otros lo hacen por uno? Yo no voy a entrar ya en la película, pero es ya lo que va tiñendo la película. Si se tiene que despedir él o lo despiden. No sé si me explico. Entonces, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero Coppola es tan brillante que plantea el kit de la cosa en los primeros 15 minutos. ¿No? Así, la ceremonia, entra la esposa, le dice, cuida a mi hijo, tiene que cantar, y ahí viene la hermana y le trae el sobrino bastardo o ilegal, no sé qué, que es el personaje este de Andy García. ¿No? Eso lo hace tan fácil de seguirla la película, porque uno la mira y entonces, bueno, sí, de Sony. Es un hijito ahí que tuvo. Es un hijo de soltero. Es hijo mayor. Es el hijo mayor de Sony. Dice, va a tener la misma impulsividad que tu padre. Dice una cosa así, ¿no? Como si somos un jetón igual que el otro. Pero, ¿qué hace? Bueno, ya vamos a entrar. Le ofrece lealtad. Primero, si yo lo hago, yo lo mato, yo procedo, yo... No, ningún problema. Pero en ese sentido, o sea, la tarea hacia el propio proceso de envejecimiento es la posibilidad de abrirle el lugar a otro. Es un renunciamiento, aún en las personas más generativas, las que han dado mucho, tienen que tener la capacidad también de tener ese acto de generosidad, supongámosle, le vamos a poner generosidad, en el cual se mueven del liderazgo social, se corren del liderazgo, no estoy diciendo de la vida en sociedad, pero te tenés que mover o te van a mover a palazos, o te va a mover la vida. ¿Ah? Mejor es pensarlo y haciendo un desarrollo de eso para que esté bien. ¿No? Bueno, lo que pasa es que ese movimiento implica como un balance, ¿cómo te diría?
proceso reflexivo es una parte, pero la otra que vos tengas suficientes recursos yoicos como para que esa pérdida no sea una afrenta tan dolorosa para el yo, con lo que vos, porque también perdés, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, pensé que habían dicho algo más. Claro, porque vos te quedás sin una fuente, sin una fuente de alimento narcisista, sin una fuente de reconocimiento, sin una fuente de relaciones, o sea, o guardaste, sembraste, o tenés una sensación de vacío, ¿no? Por algo, es como casi que les diría que es muy, muy sombría la película esta, porque es toda la película sobre la sucesión. O sea, ¿qué queda del hijo cantante? ¿Qué queda del heredero matón? ¿Y qué queda de, bueno, no vamos a spoilearla, en relación a la luz de sus ojos, digamos, ¿no? Que sería la hija, ¿no? Bueno, pero esas son en realidad las preguntas que debaten y que torturan y que te amargan la vida o que te la hacen muy feliz, que en relación a la vida de los hijos, cuando la vida de los hijos ya no es la vida de los niños, de las niñas, sino de los hijos adultos. ¿Por qué? Porque hay todo un espacio de no control, de no dirección. En los primeros momentos, aunque sea una batalla muy, muy física, dar de mamar, comer, o sea, es muy, muy dura la primera parte de la crianza de un bebé para una mujer. Te lleva toda la energía del mundo, pero todo el control está puesto en esa persona. No sé si me explico. Tiene toda, pero cuando los hijos se van haciendo más grandes, o sea, tenemos menos posibilidades de arbitrar, incidir, decidir, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Cuando dicen los hijos, son los hijos de la vida, sí, está todo bien. Ahora bien, de boca, ¿eh? Pero hay veces que vos quisiera que la vida te haga caso a vos, ¿no? Y no es así. ¿Vos también levantás la mano, Ana? No, dije Ah, yo, no, pensé que habías hecho de así. la boca para afuera, ¿no? Sí, pero a lo que voy, que en su relación al desarrollo del self, o sea, ya no está tan en la incidencia de criar un hijo, ni siquiera en el movimiento que implica la vida de los adolescentes, hay mucho de confrontación respecto de quién es el padre, cómo es la madre, si es más, menos autoritario, más, menos abierto, etcétera. Pero en realidad la adultez, o sea, es que inevitablemente te van diciendo que te tenés que correr, que ya no, ya la escena no está protagonizada por la tarea de la crianza, por la tarea de la educación, o sea, la escena, o sea, y esto es muy duro para procesar aún en la vejez, que uno se va corriendo respecto de la centralidad de la escena, ¿no? Es como, sí. Lo mismo uno, por ejemplo, cuando Hola, tiene unos nietos. bienvenida. Hola. Vienen todos de la ducha. Sentate. Toma. Este, Pobrecita, re mojada. Bueno, hola. hola, buen día. Sí, Cuando uno tiene nietos grandes, sí, y por ahí, cuando son chicos, te necesitan para cuidar chicos, para que salen a trabajar. Pero ya cuando crecen los chicos, por ahí los padres toman unas decisiones. Y yo digo, no, eso está mal. Yo no haría eso, pero me callo la boca porque ya es como que si te iba a decir algo, me van a hacer cagar y yo me voy a enojar, claro. No te metas. No te metas, vos ya no criaste. Entonces, viste, yo digo y después ustedes así los resultados. parece Don Corleone, ¿eh? Equivocate. No, porque por lo menos no las amenaza. Bueno, lo que te causó. Bueno, ese es el punto complejo. Ese es el punto complejo de. ¿Por qué? Porque. Ay, la mierda. Porque tampoco la cuestión tan contemplativa de dejar que los otros se estrolen es una posibilidad, ¿no? O sea, es una posibilidad, pero esto de que se estudia tanto de la sabiduría, de la forma de equilibrar entre el afecto y la cognición, o sea, tiene un aspecto de la sabiduría que se llama los procedimientos, los conocimientos procesales. Es decir, ¿cuándo proceder? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? Entonces, vos no estás desinteresada, pero
casi que te diría que lo primero, recién Irene decía, hay que reflexionar. Sin duda que la reflexión es lo opuesto a la proyección. La proyección decía, son unos desinteresados, no hacen las cosas bien, entonces todo lo pones afuera y te aleja de vos mismo. La reflexión es que eso mismo que te afecta, que te entristece o que te parece que tiene que ser de otra manera, etcétera, vuelva hacia vos, te afecte, triste, te enoje, te reconforte o no, y que pueda devolverse de una manera procesada y no proyectada como si fuera la luz de una pantalla, de una lámpara que hace sombra o no sobre una pantalla, ¿no? Proyecciones directas, o sea, la juventud es una mierda, el mundo está perdido, o sea, hay como, el enojo es la expresión más clara de la proyección, los celos, ¿no? La cosa medio paranoica. El asunto, que lo que hay que procesar antes, antes, o no sé si el antes, pero lo que estaría resuelto antes, es poder procesar la frustración de ya no tener la necesidad de ser necesitada, ¿no? Un motor muy grande de la generatividad es la necesidad de ser necesitado. Entonces, quien es generativo, tiene una inclusión generativa, le gusta estar con los otros, o criar a las otras generaciones, bueno, cuando vos te sentís necesitado, te sentís Gardel. Ay, no hay como la seño, no hay como mi mamá. Y entonces te llaman para consultarse. Cuando ya no te llaman, cuando te dicen, no te metas mamá porque esto es un quilombo mío, o cuando te dicen así, no, 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 yo ya no te necesito, entonces tienes que procesar la dificultad que es no ser necesitada. Entonces ahí es lo que les preguntaba, lo que les decía antes, que viene la pregunta del sentido de la vida. Paradójicamente, bueno, quienes se han involucrado mucho en cuestiones creativas, les es más fácil también retirarse. Pero hay personas que no les es sencillo vivir sin la necesidad de ser necesitados. A mí no me molesta. Vos ya estás, vos ya estás lista, ¿eh? ¿Eh? Yo salgo por... Pero es una gran, gran tarea. ¿Por qué? Porque puede que sientas que los otros se comportan de manera ingrata. Puede que sientas que los otros ya no les importo. Puede que... No estoy diciendo que sea tu caso, no sé si me explico. Pero estoy diciendo que es una posibilidad. Esperen. Eury dice, Sosa dice, siempre tan problemática la transmisión del poder. El poder se puede heredar o siempre poder se tiene que ganar. Bueno, o arrebatar. Bueno, ese es el asunto también. Porque, y sigue Euridice Sosa, desde México, ¿es la herencia del poder o es la herencia del orden familiar o ambas cosas? Bueno, ahí está el punto. O sea, cuando yo les decía que es muy difícil mirar la transición de una persona mayor, ya digo una persona mayor, ¿no? No le voy a poner el número, pero sí, para decirlo claro, cuando ya no están las tareas de crianza, educación, cuando los hijos son adultos, después pueden ser aún más grandes, que hay como cierta reconciliación cuando ya la persona mayor necesita ser cuidada por el otro, porque ahí de nuevo es otra vinculación. Pero en ese momento, o sea, obviamente que uno no puede leerlo si no lee con la necesidad que tiene una persona joven, una muchacha, un muchacha, de salir de ese ámbito, de esa cuestión exogámica. Por eso les digo que es endogámica. Que la película, la tercera, es tan buena, el tipo está siendo coronado de no sé qué mierda y hace una donación de no sé cuántos millones. 400 millones, 100 millones. Sí, nosotros estamos en el mundo equivocado. ¿Por dónde pasa toda esa plata que no me enteramos? Nosotros de pedo que vamos a un casamiento, una fiesta de 70. Claro, nosotros estamos en el lugar equivocado. Pero bueno, semejante pompa, cuando cierra la puerta en privado, la mujer le dice, vos, déjalo vivir a mi hijo en paz, déjalo que sea cantante, déjalo de joder, quiere salir. Bueno, eso en otra casa puede ser un escándalo porque y a las puteadas salir de una relación muy simbiótica o alguien que quedó embarazado o alguien que da un portazo, se va de viaje. Entonces, muchas veces, o sea, estas cosas emergen como un modo de conflicto, ¿no? Entonces, en él, supónganse, Michael Corleone, o en ustedes, o en mí, en cualquiera, dice, ¿cómo? Yo que lo quiero ayudar, yo que se puede quedar en este negocio, yo que le quiero dar plata, yo que quiero hacer esta cosa, el otro me lo rechaza encima. No sé si me explico. Entonces, eso
que es muy difícil de comprender, que casi que, bueno, no sé si ya no me gusta calificarlo como bueno o malo, pero que puede ser el anuncio de una buena despedida, entra por un lado conflictivo. Otras veces no, porque uno está feliz de ir acompañando con la ritualidad, el casamiento, de que egresan, de que esto, de que lo otro. Pero la primera que se pone en jaque, la primera que se pone en jaque es cuál es el sentido que tiene mi vida cuando ahora ya los otros no necesitan de mí. Ni te cuento, por eso es más adelante, cuando además me piden que me vaya. U otra, cuando ya hacen todo para que me vaya. U otra, cuando me pegan una patada en el culo, porque la verdad que hay muchas formas sutiles, más o menos, de decirte esto y que, les digo, hay muchas formas en la psicología de tantear si esas son crisis puntuales de la clase media, argentina o norteamericana de los años 50, si es algo cultural o si es algo transcultural y de otra época. Esto es absolutamente transcultural. Si no, no hubiera escrito, no sé, cerca del Renacimiento, en el 1500 y pico, el Rey Lear, Shakespeare, que es eso, que es un viejo de mierda que no se banca seguir gobernando y entonces genera una gran división entre las hijas y todo termina con una tragedia. Entonces, sí, uno lee, entonces dice, che, esto parece que fue una discusión de hoy, o ve esa obra actualizada, entonces dice, bueno, quiere decir que capaz que con otras variables, que no sea dividir los reinos, casar a las hijas, o sea, quizás no en ese marco tan tradicional, pero el foco sí sea ese. ¿Cómo resuelvo algo que tiene que ver con una cosa importantísima en la condición humana, que es qué va a quedar de mí cuando ya no esté? Porque si hoy no me necesitan, ¿qué puedo dejar para que me recuerden? No sé si me explico. Y tú dices, va, que se derritan los helados, me da igual. No, mentira, porque no soportamos tan bien la muerte sin haber dejado algo en nosotros. Porque, y va a quedar algo en nosotros, y hay veces que uno tiene como la certeza, porque hizo las cosas bien, te van a recordar bien, pero eso a veces no te alcanza. Entonces algunas veces decís, si mis propios hijos no me dan bola, supónganse que sea la cuestión, si qué queda de mí. Porque en las personas aún más generativas la pregunta de qué queda de mí es muy importante, porque han hecho mucho para que quede de sí en los otros, ¿de acuerdo? Entonces, eh, paradójicamente, en las personas que son más inseguras, que necesitan más reafirmación afectiva, en que los hijos son una fuente de satisfacción, etcétera, esta transición va a ser más difícil. El hijo tiene que volar, tiene que buscar su... Yes, yes, pero vos tenés que tolerar. No hay duda, no hay duda. Una persona de tu edad, en el buen sentido para ya tiene 80, que ya lo vivió, es una realidad. Y por suerte, puede que ya hayas dado un círculo más, que entonces estés reafirmado de que están bien, de que los nietos están grandes, de que la cosa vuelve a vos de una manera más amorosa. Encantadísimo. Ahora, la primera tarea, no estoy diciendo que todos la pasen mal, estoy diciendo que la primera tarea es poder renunciar a que los otros me necesitan. ¿De acuerdo? Y que no es fácil si vos 20 años más tarde, 25 años más tarde, dijiste, bueno, ya la pasé bien, bueno, estás reafirmada absolutamente. Después te viene otra tarea, que es la del final de la película, ¿m? Bueno, todavía no quiero entrar, ¿no? Pero no quiero entrar al proceso, porque la primera pregunta es finalmente sobre la sucesión, porque cuando les decía que es la cuestión del género, de la sucesión y de las jerarquías, es decir, toda la película del Padrino 3 es qué queda en mí, y es desgarradora. Bueno, si yo no la vieron, véanla. Es decir, esa es como una imagen que está, una escena que está robada en una película sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, porque también, qué sé yo, un gladiador en todo, sobre mi madre, en un tranvía llamado Deseo, en el coso, que es ese grito desgarrado, en silencio, cuando alguien pierde un hijo. Entonces vos decís, mierda, esa era la pregunta y el sentido de la cuestión, generativa o no. Es decir, ¿qué sentido tiene de todo lo que el flaco hizo o de todo lo que haces si efectivamente después no podés ver algo de la continuidad que no sea de lo que vos quisiste sacarte de encima? No sé si me explico. Esto que les decía al inicio.
¿cuál es una de las tareas importantísimas? Respecto al legado, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con eso que me tocó y no quiero? El caso del padrino es ser un hombre distinguido. Vamos, ser Ascender en el nivel social. Y aparte lo dice. Lo dice. Toda mi vida quise Quise salir salir de esta mugre que era la mafia. Lo dice. ¿eh? Claro. Las personas mayores y las personas de mi edad también lo dicen. Yo quise, lo ponen en memes. Fui, qué sé yo, hijo de una madre trabajadora y llegué a la universidad. Y entonces, acá estoy. Entonces después hacen un terrible quilombo cuando alguien dice, yo no quiero estudiar. ¿Cómo no vas a estudiar? No sé si me explico. Entonces decís, bueno, no es El Padrino, la película esa, pero es más cotidiana. Es decir, algo de lo que vos te quisiste distinguir, quisiste lograr, y después el otro no lo toma como logro. No sé si me explico. Bueno, ahí está el conflicto, ¿no? Cuando en realidad la cuestión en términos esto, digo, proyectivos o reflexivos es esta diferenciación yo y no yo. Lo que para mí pudo ser una conquista, lo que para mí pudo ser un anhelo, que es recibirme, llegar a la universidad o hacer otro, para el otro no es ni logro. No está en su registro, ¿no? Porque él desde el padrino uno dijo que no quería ser como la familia de él. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo está diciendo, cuando se pone con la... Él no Y era lo así. hacen entrar, quiera o no quiera, o Lo que eso. querían. Ya. Ustedes pregúntense lo siguiente. ¿Ustedes eligieron el ADN que tienen? No, ¿Ustedes eligieron los padres que tienen? no. No, güey. Todo lo que podemos hacer es qué hacer con lo que nos dieron. Claro. No más. Entonces el flaco no puede hacer otra cosa muy distinta a lo que recibe, porque por algo es ambivalente. Él, voy a volver por lo que decís vos ahorita, que me parece bueno, al padrino uno. Él le presenta a la novia y dice, bueno, esta es mi familia. Entonces tiene orgullo y vergüenza. Tiene cosas de las que estar satisfecho y otras de las que quiere cambiar. Pero yo no soy igual que Yo no soy igual que ellos, ¿no? Gran mentira. Es decir, todos tenemos algo de eso que queremos. Lo que pasa es que algunas son absolutamente innegociables y otras no. Entonces vos lo que ves hacia afuera, por algo es brillante que la mujer sea la ex mujer. La mujer se presenta como ex mujer. Dice, ¿qué le dijo? Te tengo miedo. La mina le dijo, te tengo miedo y se fue. O sea, se fue. Bueno, tampoco tenía muchas opciones de quedarse, ¿no? Pero lo que voy es que se abrió y él se quedó con los hijos, con la tía haciendo de madre sustituta, con todo, se quedó con todo. Entonces la pregunta es ahí, ¿cuál es la constitución del ideal o de la ideología de esa familia? La familia. Entonces, llevar la familia a algo honorable, o sea, hacer que el hijo se haga... La novela puso, es brillante. Ustedes piensen que en la primera película se destaca a un fulano ignoto, que no sabemos ni quién es, que podría ser Frank Sinatra, digamos, que es un cantante que el padrino lo hace hacer carrera. Y termina con el nieto, y termina con el nieto cantando lírico, no cualquier cosa, en la escala de Milán, no sé, está en un teatro ahí muy grande, no sé cuál es. Dice, ¿Eh? van a decir, la voz es Corleone. La voz es Corleone. Claro. O sea, no oposición. Es el ejemplo de lo que quiere ser sublimado. ¿eh? El arte, la belleza, lo cuidadoso, lo públicamente aceptado, ¿no? Y además lo que tiene un reconocimiento público. ¿Quién va a ser famoso? El tenor Corleone. O sea, ¿quién va a quedar en la inmortalidad? Por eso les digo que es muy duro de procesar esta película porque la inmortalidad no se cumple en nada. O sea, es todo desgracia. O sea, todo termina manchado por la desgracia. O sea, que es en realidad por eso les digo, ustedes analizan dónde está puesto el valor de la familia. Bueno, cuando eso se afecta es cuando aparecen las grandes desgracias familiares, ¿no? Si desgracias, no sé si todas son desgracias, que se viven como desgracias, ¿no? Entonces, si el fulano dice, es decir, que quiso salir adelante y se ve que hay puesto toda una pompa, ¿no? En el sentido de que va a ser presentado como un prohombre, que ese es el valor por el que uno trabajó, ¿no? Es decir, eso es lo que se puso ahí. Bueno, y eso es lo que va a tener que tolerar que otro renuncie a eso.
No sé si me explico. La hija es la digna. Además, para mí, Coppola es como que cada día canta mejor, porque resume de una manera maravillosa las ritualidades familiares, no, en este caso, vinculadas, fíjense que no hay boda, es el padre bailando con la hija, ¿no? Ella de ese vestido dorado, la platea de dorado creo que es, ¿no? Es decir, que está, bueno, no más allá que le guste o no le guste, digamos, pero está hecha para saber quién es, para brillar. ¿En dónde está puesto esto? Y todo el tiempo, fíjense que de vuelta, por eso ya vamos a hablar del otro punto que les decía, de vuelta aparece como la vinculación con lo incestuoso, con su primo, ¿no? Con las prohibiciones. Ese es otro tema que ya vamos a ver la semana que viene. ¿eh? Que es decir, esto es lo prohibido para la exogamia, porque esto es endogámico, ¿no? Por eso íbamos a ver, entre otras cosas, los excéntricos Tenenbaum, diferentes cosas donde también está planteado, ¿no? Porque la chica le tienta, obviamente, lo parecido a su padre. La identificación, el mafioso, el que la tiene más larga, el más matón, el cancherito, y el otro ya parece que se hubiera distinguido de quién era, pero la esposa dice, ¿vos seguís siendo el mismo de 30 años? Por más que venga el obispo, el papa, y te distingan, ¿no? Que después se ve que está toda la trama del banco ambrosiano. Hoy, Marién es largo, dice. Refleja la soledad que implica el liderazgo del personaje encarnado por Al Pacino. Sí, esa es la otra, ¿no? Las posiciones de liderazgo, yo les diría, sobre una base autoritaria te dejan en soledad siempre. No sé si todas las posiciones de liderazgo te dejan en soledad, ¿no? Eh, Ayer vi una película brillante colombiana que se llama El recuerdo, el olvido de lo que seremos, ¿no? El olvido, estoy inventando. Esperen ansiosas, el olvido de lo que seremos, sí. El olvido de lo que seremos. Así se llama, el olvido de lo que seremos. Sí, que es una historia de un docente universitario colombiano que además tiene una participación política, ¿no? Pero bueno, ¿qué venía esto? Que no todos los liderazgos sociales implican finalmente una salida en soledad. Sí, estoy de acuerdo que en general invitan a eso, porque el liderazgo implica que uno está cerca de la gente, pero que finalmente algunas decisiones importantes las toma solo. Entonces lo que dice María Inés Largo, que se refleja el liderazgo del personaje de Al Pacino, sin duda, que además nunca se pudo desatar de los mandatos familiares, eso tampoco es duda. Porque es otro el pasaje hacia la vejez, cuando la crisis de la mitad de la vida te da la posibilidad de repactar con el propio sentido de la vida, cuando hay renunciamiento. En la anterior, que estuvimos viendo, la película, estuvimos charlando de eso, y se ve que Al Pacino no hace un movimiento diferente a lo que quería, sino que más bien encara los negocios. Pero él sigue confirmando la identidad criminal, ¿no? La identidad asesina. Pero no solamente por eso les decía que es el anuncio de donde no hay reflexión, sino que él lo confirma, mata al hermano. O sea, nadie le pedía que matara al hermano, mata al hermano, bueno, prepárate para la vejez. O sea, esto es lo que les digo en la crisis en la mitad de la vida. O sea, no es joda la crisis en la mitad de la vida. Es decir, es una oportunidad de decir, ¿qué haces de acá para adelante? ¿Qué te queda acá? En un divorcio, en los hijos, en la vida institucional, no sé qué. Porque esos pasos sí te van a acompañar hacia allá, ¿no? Por eso tiene la vejez muchas cosas interesantes respecto de las construcciones que yo pueda armar, pero tiene muchas de reciprocidad con los otros y con las propias decisiones. Y con las propias decisiones. Por eso, la anterior, cuando veíamos lo del padre, y no sé, que el tipo lo va a... Bueno, no quiero adelantarles mucho la primera, la tercera, pero ya lo tienen que ir viendo. O sea, cuando él se confiesa, dice, yo maté al hijo de mi madre. Y cagaste ahí, porque de esa no se vuelve. Entonces... Y se nota por su actitud que no... Y que va cinematográficamente, le van a hacer lo mismo. Esa es la figura de la repetición. O sea, esto de pagarás con tu propia moneda. No sé si me explico, ¿no?
Entonces, hay ahí una cosa que para nosotros es importante. O sea, ¿por qué es importante la integridad yoica? Porque la integridad yoica es lo que nos puede sostener frente a la gran cantidad de pérdidas que tiene la vejez. No es moco de pavo. O sea, la vejez puede ser plena, puede ser linda, puede ser hermosa, puede ser una, pero tiene pérdidas. Y muchas. Y un montón. Y duelos. Y cosas. Y emocionales, ¿no? Y físicas también. No puedo abrir yo nada con las manos estas. Y sí. Sí. Por eso te digo, entonces, frente a eso, la integridad psíquica no quita el dolor de la pérdida, hace más llevadera la vida sin eso, más soportable, genera más posibilidad que vos puedas compensar otras, genera más posibilidad que vos puedas optimizar otras, pero la pérdida existe. Entonces, cualquier psicologismo barato que tenga que ver con banalizar las pérdidas o hacer todo de la vejez una cosa positiva, anti-age, es una estupidez. Porque es una tontera. Porque no lo va a comer ninguna persona que envejece. No lo compra nadie. ¿Pero por qué? Porque en realidad, o sea, cuando uno habla de una vejez plena, entonces es porque se cultivó eso y se trabajó a lo largo de la madurez. Inclusive en la misma vejez. Porque eso también es cierto. O sea, no es que se acaban y después lo único que haces es cosechar en la vejez. También tenés que laburar, ¿no? Pero para eso existe el CEPRAN y para eso existe Claro. la alumna. A lo largo de la vida nos ha cambiado muchos aspectos. ¿sí? El de ir, de reflexionar, el comentar, el asociarnos como grupo donde compartimos muchas cosas fuertes a veces, pero que nos hacen transitar, compartir. A mí me crió el cerebro. Ay, qué Vengo desde el 2002. Ajá. Imagínate, con una cosa totalmente distinta. Y fui cambiando. Fuiste Fui una buena alumna. cambiando. Sí, hice caso todo. Me fue muy bien. Sí. Rosa, ¿quién está hablando? Sí. Porque mucho no- Sí. El tema de la figura femenina, Ay, yo creo que... Ahí vamos. cómo está planteado en la película, el rol de la hermana que es madre, Sí. y la actúa como madre, Sí. hasta le impone el deber, Sí. la hermana. Sí. Bueno. Por eso él es un personaje solo, aparenta solo efectivamente, pero la tiene en la parte, llamémosle cariñosa o de afecto, la tiene con la hermana. Mira. No, por eso también fracasa, entre otras cosas, Sí, está buenísimo porque además íbamos a volver a hablar sobre el género, por eso les decía que íbamos a dar una vueltita a todo lo que estuvimos viendo con esas tres variables en esta última peli también. La madre era rara. Si hay una etapa de la vida difícil de vivir, es la vejez en soledad, seas varón o seas mujer. Ahora bien, si sos varón, es inclemente. ¿Por qué? Como están dadas las condiciones de las cohortes que están envejeciendo hasta el momento, y vaya a saber qué pasará con las cohortes de, no sé, los estudiantes de psicología cuando sean viejos de acá a 60 años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está entronizado en la adultez de los varones? El dinero, el poder, la decisión absoluta. Cuando vos vas perdiendo todo eso, tenés en un vacío que está clarísimo que Don Michael Corleone no lo puede configurar en una relación amorosa. Y eso es lo que iba. No puede. Entonces, retomando lo que decía Dorita, que se recibió el CEPRAM, lo que decían que van haciendo ustedes acá, porque esas pérdidas son reales. Las mujeres, en general, tienen más capacidad de reanudarse, de religarse que los varones. No sé si me explico. Entonces, lo que vos decías, ¿quién es Connie Corleone? Hay una escena maravillosa, que es en la fiesta de... que los coronan, que los condecoran, quise decir, no coronan, y que se está tan con una corona, canta lindísimo, ¿no? Con una tarantela, una cosa así, y aparece otro mafioso que no sé qué le dice, como que viene a romper la fiesta,
Y ella hace la típica de la mujer que tiene que negar. Entonces, levanta por la fiesta. ¿Ah? Cambia la música melancólica por la tarantela. Por la tarantela, ¿no? Y vos decís, y es una mina que está absolutamente vacía. Perdió los hijos, le mataron el hermano, le mataron el marido. O sea, que es una aliada para construir el poder de él, ¿no? Es decir, Para mantener la familia también. para mantener la familia. Entonces sí es cierto Sí. que esas alianzas, aún en un matrimonio, ¿no? De personas grandes, que se ha perdido el vínculo amoroso, la ternura, también el erotismo, el cuidado, o sea, lo que hace un vínculo que es el vínculo amoroso, también se puede vivir en una terrible soledad, ¿eh? La transición de quedarse sin hijos. Lo que pasa es que se consume y se consuma en el odio de la intimidad de esas parejas, ¿no? No se aguantan, no se soportan, se pelean todo el tiempo. O sea, uno quiere matar al otro, ¿no? Yo siempre, en un curso de memoria les contaba ese cuento se llamaba Cuento de Horror de Marco de Neve. No, Marco de Neve, no me acuerdo quién era el autor. De la señora Smithson, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno. Uno que dice que la señora Smithson, creo que se llamaba, no me acuerdo bien el cuento, dice, estaba harta de su marido y se lo dijo, ¿no? Voy a matarte, y el otro le dice, ¿por qué? Dice, simplemente porque estoy harta de vos. y entonces dice, ¿cómo me vas a matar? Dice el otro, y no, te voy a empujar por la escalera, o voy a aprovechar cuando estés dormido y te voy a asfixiar con la almohada, o te voy a poner un poco de cianuro en la comida, o te voy a aflojar una tuerca del auto, o te voy a empujar por las escaleras. La cuestión que el tipo le dice, no, bromeo. ¿Quién dice, cuándo he bromeado yo? Ella dice, ¿no? Entonces el tipo pierde el sueño, pierde el apetito, empieza, y a los 3 meses se murió. Y entonces termina el cuento diciendo algo que me parece maravilloso, dice, la señora Smithson le dio gracias a Dios de haberla librado de ser una asesina. La mujerita me parece que al principio cuando ella era media latina, Sí, se sumió a todo, claro. ¿No? cuando se pone ya, esa escena, pobre la que se trata de Todo, tal cual. Pero además, lo que veíamos en la clase anterior, en el sustituto del lugar que la familia para mantener esa tradición necesita, que es la que haga... Alguien que sea atractivo. Que no necesariamente es acompañamiento a Michael Corleone en ningún caso. En ningún caso, ¿no? Por eso le decía que es muy potente Coppola, porque él, fíjense, jamás muestra una escena, no digo de intimidad, pero de acercamiento de una pareja Corleone. Está la señora, inmensa, gorda, con el vestido de los rosas, no sé qué, y Don Corleone. Baila la hija. Está la hermana, que papá, pero baila el padre con la hija. Bueno, ese es otro de los ataduras, ¿no? O sea, siempre estar distinguiendo a la hija como sostén del padre, ¿no? Así, bailando el vals, primero Vito Corleone, después Don Michael Corleone, donde hay algo ahí que está clarísimo que no es la pareja en el sentido de la pareja que comparte angustias, dolores, que hace más soportable la vejez, las pérdidas, el erotismo, la ternura, que eso va cambiando a lo largo de la vida. Bueno, la construcción, ¿por qué es tan dura la película? Porque en realidad vos ves que el tipo ha construido la soledad más absoluta. ¿Eh? Y si hay algo dificilísimo de llevar en la vida, es la soledad. Y en la vejez, mucho más, ¿no? Entonces cuando vos decías, Irene, bueno, nos vamos viendo con las amigas, bueno, hay toda una autora, Laura Cartens, que dice, bueno, ¿uno qué va haciendo? Va seleccionando, porque las pérdidas son inevitables, entonces te vas haciendo una amiga de ella, no tenés la misma exigencia ni la conocés hace 30 años, porque las otras las perdiste o las podés perder. O las conservas y agregas nuevas. Y agregás nuevas, por eso te digo, pero en realidad esa negociación que vas a hacer es una negociación muy sabia en torno a qué, a sostener las pérdidas, no en soledad. ¿De qué se trata el padrino? De las pérdidas absolutas. O sea, no tiene nadie a quien confiar. O te boletean o te traicionan. O sea, no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, esa construcción hace que realmente uno ponga en manifiesto la importancia que tiene la integridad psíquica
como logro, no solo de la etapa de la vejez, sino como una conjunción de otras características del desarrollo psíquico, como puede ser la confianza. ¿Qué es lo que está siempre amenazado en Don Corleone? La confianza. Por algo o se teme o se mata. Entonces, la construcción de vínculo de confianza es lo que te constituye, como en una vejez, un poco más plena. Porque es el fundamento básico de la integridad yoica. Es decir, cuando uno dice, bueno, pero siempre que llueve paro. Le digo que dicen que cuando llueve globito, llueve todo el día. O sea que son puros globitos, pero va a parar, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es la básica. ¿En quién puede confiar Don Corleone? O cuando te constituís en un Corleone, en que todos te tienen miedo, que en realidad la gente te evita. Muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cuestiones básicas que está constituido, volviendo a lo que decía Mario Rosa, para la integridad es el amor. Y no en el sentido más cursi del significado del amor, sino en el sentido de la reciprocidad que implica el vínculo amoroso. Que vos estás cuando el otro te necesita, que el otro estás cuando vos realmente necesitas de otro, y eso es recíproco. Y eso que digo, trasciende a la palabra necesidad, al estar con el otro, en la intimidad, en el erotismo, en la ternura, en la capacidad de entregar, de recibir, en la generosidad. Bueno, eso es la configuración. Bueno, entonces la pregunta que usted hace ahí, en cuanto, y esto les digo que es la pregunta de la integridad yoica, ¿qué sentido tiene la vida si no he sido capaz de confiar y de amar? No es una pregunta tonta, ¿no? Es decir, una pregunta que es la que Don Corleone, repito, ¿cómo es? Michael Corleone, él está desesperado porque los hijos no le dan bola. Hace años que no lo ven, por decirlo. No dice así explícitamente, pero más o menos. Mucho tiempo, dice. Dice mucho tiempo y quiero que vengan y me están por condecorar y les pido que vengan y tal, no sé qué, les pide que vengan, ¿no? Y por supuesto, Coppola es un genio, le hace llegar a la ex mujer con el marido tarde, al final de la ceremonia. O sea, y los otros están, ¿no? Porque eso también puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad auténtica de reencuentro de la vejez. Puede ser una posibilidad auténtica de reencuentro, ¿no? En dirección de esto de reconciliarse con uno mismo, con los otros, pedir perdón, barajar. No sé, nunca se baraja y se da de nuevo. Pero bueno, una repartidita, ¿no? Y no se va a poder sostener. Es decir, ¿por qué? Porque alguna de las cosas básicas, que no hay duda que él ama a sus hijos. No sé si me explico. No hay duda que él ama a sus hijos. Eso no es la menor duda. Una parte dice son mis tesoros. Tal cual. Pero no solamente eso, sino que además él les allanó el camino para que no sean mafiosos. Sí. En ese sentido, Ahora, es bien, Es a cambio de que libere a su hija. tal cual. Él hace un pacto que parece mafioso, pero es un pacto bastante generativo, que dice que los daños lleguen hasta mi generación. Pacto fallido, pero le dice, ¿vos querés esto? Por eso se va como tiñendo, bueno, a lo Coppola, vieron que siempre que hay un espectáculo se va tiñendo, se va preparando la masa ahí. Esa, no quiero adelantarme, pero esas escenas donde mueren todos en el teatro, es una cosa, es una ópera, ¿no? Es decir, porque todo tiene un tiempo, ahí se ve esto que vos preguntabas, María Rosa, de decir, ¿qué hay de ternura en la hermana? Nada, aprovecha la confianza con el viejo y lo boletea con unas masitas. O sea, está buena esa. Y lo miraba. Y le hizo probar el viejo, era su padrino. Le hizo probar con una puntita. Sí, sé que parece. Ya estaba al fondo. Se da cuenta, dice que la prueba, pero un poquitito en los labios. Pero de arriba no tenía. Bueno, por eso digo que es muy, muy complejo el tema de llegar a la vejez íntegramente si no ha habido vivencias vinculadas a esto, de ternura,
de cobijo, de afecto, o sea, más allá de todo, ¿no? El personaje de Michael Corleone. Sí, ¿y con quién llora el tipo ese? ¿Con quién se cobija? ¿A quién le puede contar un secreto? Esas son las cosas que nosotros buscamos en las redes sociales. No estoy hablando de internet, de esta cosa de Facebook. En las redes de apoyo social, ¿no? Es decir, buscamos a alguien que nos dé confianza, alguien que cuando estamos destruidos nos abrace, que nos dé algo parecido al cobijo materno, que nos escuchen. Alguien con quien también compartir un mate, una alegría. Yes. Yes. Y no hay etapa más construida sobre la agencia del yo que la vejez. O sea, la adolescencia no es, aunque hay mucho de sí. Es decir, la adultez es la que está más vinculada, pero no hay cosa de mayor reciprocidad que la vejez, ¿no? Es decir, porque además es un momento donde vos, si pudiste, vas avisorando qué implica tu propia agencia, ¿no? Por eso les digo la importancia que tiene, muchos autores que lo trabajan, es decir, el espacio de reflexión sobre vos misma, o sobre uno mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque voy diciendo, bueno, ¿qué hago en dirección a construir eso? Porque lo que dice Erickson, que un maestro lo escribió hace muchísimos años, dice, bueno, la otra que te queda es la desesperación, ¿eh? Frente a la muerte. O sea, entonces es muy difícil que nosotros veamos la desesperación frente a la muerte del propio personaje. Hola, ¿cómo les va? Bueno, pasen, tomen asiento. Esto es como un día de traslado. Entra un grupo y sale otro. Mira, pongan las sillas esas acá, si se pueden sentar. ¿Mover las sillas? Sí, y las pones acá al lado mío. Sentate acá, trae la otra. Y hay otra. Entonces les decía, es... Ponela ahí, mira. Sí, así entran los dos. Qué día hoy para... Bueno, entonces les decía, ¿por qué lo que vos decís es... Bueno, eso que vos estás diciendo es porque además hay una característica propia, que ustedes lo conocen mejor que otros, del proceso de envejecimiento, que tiene que ver con que, como les decía, es una construcción que vos vas haciendo a lo largo de la vida, pero a su vez esa misma construcción te tendría que servir para que puedas soportar algunos cambios que no tienen que ver con tu decisión. En el caso que hubiera marido y mujer. Porque si uno va para un lado y el otro para el otro lado, nunca van a conseguir. Está bien, pero hay muchas personas que no llegan a la vejez casados, que llegan solteros, que llegan divorciados, que llegan viudas. Por eso les digo, esa es una perspectiva, ¿eh? Otra es que llegan, ¿qué? No sé qué digo. El mejor de todo es la viudez. Yo tenía una broma haciendo, no me acuerdo qué trabajo. Entonces, Estado Civil, el mejor, soy viuda. Yo miré así y dije, ¿qué puede ser? Porque si estás separado, siempre hay un nexo, qué sé yo, con los hijos, pero si partís, chao. Si partís. Si partís no sos viuda, ¿eh? Yo creo que somos varias acá. Bueno, había una, yo siempre les digo que me causa gracia, una compañera de ustedes que decía que no hay buena esposa que no se merezca al menos 3 años de buena viudez como compensación. Bueno, les digo, como mujer, un montón escribieron. Como mujer, dice Inés Largo, dice su papel en la familia es interesante el personaje de Constanza Corleone, la hermana, lo que veníamos analizando. Después saludan, hola Nidia. El encuentro se va al día, bueno, con la muerte le dije, bueno, ¿qué pasa con lo que va en tren a ver el Papa?
Ah, bueno, ahí vamos, la semana que viene lo vemos, no hay ningún problema. Que es la relación que establece Corleone con la iglesia. Obviamente, ¿quién va a certificar que es un hombre probo en Italia? La iglesia, el Papa. O sea, en esa época. Pero además, no solamente en esa época, en una tradición italiana. O sea, y además que está hecha vinculado al grande falco del Banco Ambrosiano, ¿te acuerdas? Está metida la muerte del Papa Juan Pablo I. Hay muchas cuestiones ahí que me parece que por la época que se hizo le daba una cosa muy actual, digamos. Por ahí uno lo ve ahora y no sabe quién fue Juan Pablo I ni el Banco Ambrosiano, no entiende mucho, pero entiende que en el momento en que se hizo, en el contexto de producción de la obra, era muy importante, porque además la gente ataba cabos con eso. Duró 33 días nada más el papado de Juan Pablo I. Sí, sí, sí. Sí, No, porque él dijo que quería poner en limpio todo lo de la iglesia. Lo del banco Ambrosiano, Y bueno, hizo lo que las mafias. las mafias. está bien, pero como decía Gasalla, nunca lo sabrás, ¿no? Entra todo en el plano del mito, del cuento, del no sé qué, no tenemos evidencia. Entonces, es lo que le da mucha potencia mítica. O sea, precisamente porque no hay evidencia. No hubo uno encausado, nadie va a decir lo mataron al Papa. Imagínense, eso certifica que el Papa murió asesinado, una noticia increíble. Por eso te digo que entra todo jugosamente a meterse con la lectura mafiosa. Pero bueno, voy a volver. Una de las cosas que se busca también en la integridad yoica es la redención. Por eso el acto inicial de la película es un acto en donde pareciera que se lo distingue de una vida llena de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben lo que es la redención. ¿Qué es la redención? Salvarse, ¿no? Venir a salvarse. Redimirse. Perdonarse, ser perdonado y salvarse de un destino. Según la terrible. religión, El infierno, ¿no? Entonces uno se salva por eso. Entonces, cuando dice el Cristo Redentor, el Cristo que ya está resucitado, que nos salvó a todos del infierno, digamos, o que nos da la posibilidad de, si creemos en Él, salvarnos del infierno, para decirlo correctamente. Pero básicamente la redención es que aquello que fue ominoso, vergonzoso, doloroso, dañino, se borra a costa de qué. La redención viene, por eso en la película es tan importante, por el arrepentimiento, por el reconocimiento, el arrepentimiento y enmendar algo, ¿no? No quiero ser tan redundante, pero bueno, vamos a volver la próxima sobre la misma película, no hay otra, no es tan rápida. Hay una escena muy importante que es la confesión, que dice, ¿te querés confesar? Y el tipo lo único que confiesa es que mató a su hermano, ¿no? Bueno. Los otros entran en el mismo ticket, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esas son las tareas que nos preocupan en la vejez, las más íntimas. Entonces, el acto redentivo es que uno pueda pararse y decir, bueno, me arreglo este saldo con mi hijo con el que no me doy bola hace 25 años, ¿no? O esta hija con la cual efectivamente todas las veces me peleo, o con esta hermana que ya no nos hablamos, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Ah? ¿Qué? No entendí nada. Tienen la impunidad del barbijo. Y entonces largan cualquier verdura ocultas como unas terroristas cobardes. Ay, gracias, hijito. Muchas gracias. Porque yo vine tempranito y me cagué de frío. Entonces, si hay alguien que tiene que tener redención, es el que más pecó. No sé si me explico. O sea,
las vidas donde la transición... ¡Ay! Sí, ahí se me cayó una... Va, listo. En ese sentido, el esfuerzo por la redención, casi que les diría, tiene que ver con la magnitud de esas características egodistónicas que no hemos podido saldar a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? No todas las personas mayores se afanan por tener una conquista amorosa en la vejez, pero algunas se mueren por tenerlo, porque no tuvieron esa vivencia de amor en la vejez, ¿no? Otros tienen que ver con consolidar la autonomía, ¿no? Entonces con tomar sus propias decisiones, con ser autónoma. Eso es divino. Cuando lo has hecho es mucho más fácil, ¿no? Pero en general todas estas cuestiones que tienen que ver con la redención es que uno salga más o menos bien parado, ¿no? Pero no solo bien parado ante sí mismo, sino también hacia los otros que son significativos. Por eso es que la película empieza con un acto simbólico, le ponen una cruz, ¿no? Una cosa así, y después está puesta ahí como entronizada, exhibida, como diciendo, ya fue reconocido. Bueno, ese no es el acto de la redención, esa es la ficción de la redención, ¿no? Que esto pasa en muchos cumpleaños de 70, de 80, entonces alguien habla, dice, una persona hermosa, no sé qué, ese viejo de mierda, no sé qué, ¿verdad? O en un velorio, eso oíamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en el velorio llegaste tarde para la redención. Llegaste tarde para la redención, ¿no? Lo otro, pero es muy común que algunas personas efectivamente tomen la vejez como un periodo redentivo, ¿no? Hay una autora francesa que no tiene nada que ver con la psicología del desarrollo, que tiene que ver con el psicoanálisis, que habla de la redención del último minuto, o sea, el acto de la redención, ¿no? Seguramente lo conocen, ella ha escrito muchísimo, que es François Dolto. El acto de la redención es una institución que viene del lado del cristianismo. O sea, no existe el concepto de redención en el judaísmo, sino que semejante sacrificio, un poco loco entender que Dios mande a su Hijo para salvarnos, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, no importa. El acto simbólico es que alguien hace un gesto de amor y de sacrificio, de renunciamiento para salvarnos. Bueno, esa comprensión del acto de redención puede ser de último minuto. ¿Qué quiere decir? Son estas cosas que las viudas se lamentan tanto, que dice, tu padre, que fue un atorrante, que fue no sé qué, vino en los últimos minutos, les pidió perdón a todos y se fue en paz. Y me dejó el quilombo a mí. Tiene toda razón la viuda. Tiene toda razón la viuda. Es de estar embolada, porque la redención tiene sentido solo para que esa persona construya algún sentido de integridad o que no lo desespere tanto la muerte. Que no lo desespere tanto la muerte. Morir en paz, ¿no? Entonces, la desesperación frente a la muerte es que en general el tiempo me es poco para subsanar, corregir, enmendar. Cuando uno ve, yo por ejemplo elaboro mucho un duelo muy cercano cuando lo veo. Y uno, hay veces que los rasgos, ¿no? Sí, murió. Ah, sí. A mí me pasa. También es posible que esa visión sea la que dan tus ojos, ¿no? Que murió en paz con vos, ¿no? Y está bueno, cuanto más muertos en paz uno tenga, más fácil. Más fácil es vivir en paz, ¿no? Más fácil es vivir en paz, ¿no? Por eso te digo. Porque en realidad eso que es el vínculo, o sea, es más fácil despedirse de alguien cuanto menos ambivalente es el vínculo, ¿no? O sea, digo, todos los vínculos tienen componentes ambivalentes, ¿no? Un poco de amor, un poco de celo, ternura, un poco a veces de olvido, o sea, pero cuanto más ambivalente el vínculo es más difícil de sostenerlo, porque uno en realidad quiere ser querido y amar, quiere ser cuidado y cuidar, ¿no? Y bueno, hay veces que inevitablemente metemos la pata, ¿no? O hacemos cosas de las cuales después quizás nos arrepentimos. Cuando el vínculo tiene mucha plenitud, el duelo es dolorosísimo, pero relativamente más fácil
que los muy ambiguos, porque es más reconfortante y es más fácil en el sentido de que el proceso que tiene el duelo, que es despedirte de ese objeto amado, que todas esas catexias vuelvan al yo, vuelven de manera más sencilla de ser integrado, con menos componentes agresivos hacia el yo, con menos culpa, con menos enojo, con menos distancias que hacen contradictoria la reincorporación de lo que puse en el otro, el ideal, ¿no? Entonces hay muchas tareas que es reconciliarse con el padre o con una madre que nos abandonó, etcétera, nos puede llevar otra media vida, ¿no? Entonces, volviendo a esto, la figura de la redención, es decir, puede darse en la vejez como una redención de último minuto, ¿no? En donde es un acto de carácter paradigmático, también de carácter simbólico, en el que uno puede decir algo. Por eso las personas dicen, te despediste de tu padre, te despediste de tu madre, ¿no? Te despediste de tu hermano. Pudieron decirse que no va a cambiar el acto para el que queda así. Yo siempre, esto lo hemos visto, quizás ustedes no se acuerdan, pero les aconsejo para mí las dos películas maravillosas de la redención de último minuto. Una se llama 4 minutos, que creo que la vimos con ustedes, que es la alemana, que es una maestra de piano mala, que era una señora lesbiana que se arrepentía de sí mismo y que era una tirana, una carcelera, y tenía una pupila que era una asesina, ¿no? Que había sufrido abuso sexual, etcétera, y los últimos minutos son de redención, ¿no? Pide 4 minutos, ¿no? Para que la dejen ejecutar a su pupila un concierto. Por eso les estoy recordando, en la vida, sí. Y la otra, que es muy importante, digo, para ver cuál es el significado, es una película de Pedro Almodóvar que se llama Tacones Lejanos, ¿no? Esa es la película de redención porque es una madre abandónica, super narcisa, siempre perdía a la hija, ¿se acuerdan? No sabía dónde estaba. Eh, cuando le quiere cantar una canción dedicada al dolor de la hija, dice, piensa en mí. Cuando llores, cuando esté, no sé qué, piensa en mí. Y le canta un bolero, Tacones Lejanos, con Marisa Paredes y Victoria Abril. Y al final, porque es un vodevil, es muy gracioso, porque han asesinado al fulano con las cuales las dos se acostaban, si hay necesidad de redención es esa, que una madre le saque el chongo a la hija, ¿no? Pero y de eso se trata, si la mina se coge al marido de la hija. Y como es del Almodóvar, hay un crimen, entonces la última redención es que ella pone la huella de su mano sobre el arma. Una actriz enorme que quiere ser recordada como una estrella va a terminar siendo recordada como una asesina. Bueno, no quiero ir de lleno a Michael Corleone, pero sí hay algo que también tiene, en dirección a lo que vos decías hace un ratito, la vejez es que el tiempo es corto. Por eso es que hace tan importante a la mejor selección de las redes de apoyo social. Entonces decís, no sé si estás deliberadamente pensando que el tiempo es corto, pero te das cuenta que es corto. Entonces decís, hagamos un poco la vista gorda. No quiere hacer todas las cosas que antes no pudo hacer. Ponele. Y harás las que puedas. Pero invertir quizás en las cosas más placenteras. Pero la otra, la urgencia de esa redención. Por eso por ahí son, y que generalmente llevan a la psicoterapia, los encuentros o los reencuentros como muy necesitados de hablar con un hijo. Pero esas no son de redentivas, esas son más bien de acompañamiento, de sostén social y emocional. Estoy diciendo de aquellas que necesitan un reencuentro o una reconciliación, volviendo a la palabra de redención, que es que uno finalmente encuentra una salvación y que es poder hablar, poder decir. Cosa que habrán notado que don Michael Corleone tiene muchas habilidades, pero las comunicacionales no son las suyas, ¿no? Y mucho menos eso. Sí. Respecto de la redención, Sí. Por lo menos lo que yo recuerdo es que el acto de redimir supone pagar como un rescate, digamos, hacer un pago, hacer algo. En las de último minuto,
¿Cuál es el pago? En lo simbólico, el decir, simbólico, o sea, el reconocer. Te saludo, me despido, te miro con cariño. Y te pido perdón. Y te pido perdón por algo. Que esa es la más difícil. ¿eh? Te voy a dar un ejemplo. La redención, ese tributo, en realidad suponte que sería como el pago a Creonte, digamos, que le das 2 monedas al balsero, Sí, sí. es que vos haces algo por el otro, ¿no? Entonces, si decís, yo efectivamente, por dar un ejemplo de la película recién, si pongo las manos en el arma para que queden mis huellas, ya es que mi buen nombre quedó comprometido. O te dejo esta casa o hago tal otra, ¿no? No siempre, en términos de último minuto, es literal del último minuto, ¿no? Algunas veces es casi literal, que son los Es últimos. más significativo un acto que un periodo de perdón. Lo sustituye. No sé, en algunos casos sí, en otros solo la palabra alcanza, ¿no? En alguien que dice que el padre le diga que lo quiere, o sea, o que se equivocó, o que no le importa, no sé, que se haya divorciado, o que sea gay, o que qué sé yo, no sé, o sea, hay ciertos enconos, yo no te puedo tematizar las redenciones. Lo que sí nosotros podemos hacer es que las redenciones tienen que ver con ciertas, ponele, obstinaciones, con ciertos empecinamientos, con ciertas necedades que podemos tener todos y en las que nos hemos aferrado como si fuera la base de nuestro orgullo o de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿en qué se entra ahí tu orgullo? En tal cosa, ¿no? Entonces no me hablé más. No sé, bueno, ustedes, el parcial. Hay un capítulo, una cosa llamada En Terapia, creo que se llamaba, de un señor que va y consulta porque hace 10 años que no se habla con el hijo, porque se casó él era judío y se casó con una chica no judía. Y el tipo se enojó y entonces planteó una distancia. Bueno, eso si vos no tenés una redención, no te podés morir en paz. O sea, ¿por qué? Porque estás teniendo una distancia, en este sentido, a lo Corleone. No sé si me explico. Bueno, ¿cómo se va a redimir don Michael Corleone? Por eso volvió a lo de la confesión, de haber matado al hermano, perdón, al hijo de su madre. Es muy difícil, por eso se dedica Coppola a filmar la intimidad de la confesión. He matado al hijo de mi madre, he matado al hijo de mi padre, no dice ni siquiera mi hermano. Y entonces, me decís, bueno, hay algunas cosas en las cuales es muy difícil redimirse en la vejez. Esa es como la mala noticia. ¿Por qué? Porque también existe la desesperación frente a la muerte. Hay personas mayores que están desesperadas frente a la muerte, enojadas, disgustadas, angustiadas, con sus vidas muy ensombrecidas porque sienten que han generado, por razones externas, por propias, por ajenas, por vínculos que fueron muy difíciles desde el inicio, se encuentran en soledad y en desesperación. La química más explosiva, más fiera para vivir la vejez, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el costado de muchas personas mayores, es de mucha gente mayor que tiene esa situación, ¿no? Otras veces no, ¿no? Y uno desea que muchas otras veces no sea así. Pero la redención es una posibilidad. Es una posibilidad, no es un destino. No sé si me explico. Es algo que uno puede o no puede hacer. De hecho, empezaban... ¡Uy, qué tormento! Qué lindo que está para dormir. De hecho, estaba empezando diciendo, ¿por qué es una película tan oscura? Porque no hay una endijita redentiva. No hay forma de que Corleone zafe. No sé si me explico. No hay papa que te bendiga y que te alcance para salvarte de la cantidad de crímenes que cometieron y de los actos, miren lo que estoy diciendo, que hizo para llegar a la soledad que construyó. O sea, matar al hermano lo lleva al lugar que construyó. Matar al cuñado lo lleva al lugar que construyó. ¿No? Entonces, no hay forma. No hay forma. Entonces, es muy, muy doloroso, que es distinta a la muerte del padre de él. Que no quiere decir que se salvara el otro Don Corleone, ¿no? Pero fíjense que en todos los casos no hay metáforas en la película. No hay metáforas. Es literal. Lo ponen sentado en una silla, solo en un patio, en una casa derruida, sin un perro que te ladre, digamos, un gato que te maulle, sería. Pero no hay nadie.
No hay nadie, o sea, digo, Coppola es brillante porque no usa metáfora en ese sentido, no te la muestra procesada, Es real. es real, ¿no? Entonces, en ese sentido les decía, bueno, ¿de qué se trata? O sea, que uno mira las sagas estas, ¿no? Es decir, y entonces reflexiona para no hacer la gran Corleone, o sea, entonces, porque si no sería nada más que un cuento vinculado a la apreciación de una película, que no está mal, o sea, uno puede mirar una peli y pasarla bien, pero lo que voy es que hay algo que uno tiene que Diríamos reflexionar, cine solo, ¿no? y psicología, claro, ¿no? Entonces en ese punto, es decir, hay, miren, les diría que casi todos los días oportunidades de acercarse a ciertas redenciones si existe la posibilidad de reflexión. ¿Eh? Si existe la oportunidad de reflexión, no del perdón del otro, porque muchas veces yo escucho en pacientes o en algunos de ustedes que dicen, no, pero mi hija, porque si no me habla, si no sé, ¿quién necesita redención? ¿Vos o tu hija? ¿Quién necesita decir, mira, te pido perdón por esto que he hecho, o no sé qué? ¿Vos o tu hija? No, es que si ella no reconoce, está en el horno, porque la redención tiene que ver con que uno puede reflexionar y reconocer, aunque recibas del otro lado, la dureza ¿eh? de una respuesta enojada o de una respuesta indiferente. ¿Eh? No está centrada, en este caso, en que reconoce el otro. Ahora bien, es capaz que muy necesario que el otro pueda escuchar que se le pide perdón o que uno estuvo equivocado, etcétera, 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 ¿no? Para la redención de esa. ¿Cómo? Para la redención de la hija en ese caso. Claro. El día de ¿no? mañana. El día de mañana. El acuerdo mutuo también, ¿no? El esclarecimiento. Es que hay veces que no hay, nene. O sea, hay veces que no hay posibilidad de conciliación entre las versiones en la novela familiar. Hay veces que no existe esa posibilidad, porque el dolor del otro es el dolor del otro y la ofuscación del otro es la ofuscación del otro. Entonces, por eso les digo que una cosa son las construcciones de reciprocidad a lo largo de tu vida y otra los actos de redención que vos haces sobre el significado que es para vos, ¿no? Es decir, esto que les digo, Corleone se afana el flaco por no ser, por ser un gran empresario, por ser un hombre reconocido. Tiene que terminar boleteando un montón también. O sea, lo que pasa es que le pasa al hijo, ya vamos a ver en la próxima. Entonces, es como estas 3 o 4 cosas que les digo que tienen que ver con conseguir la intimidad. Uno, tolerar la frustración de no ser necesitado. Tolerarla. Es lindo sentirse necesitado, ser importante para el otro, pero también poder vivir sin esa necesidad de ser necesitado. La otra, la construcción, casi que le diría, de estas reciprocidades en la adultez y en la vejez, ¿no? Lo que decía, la continuidad que hay, que es una continuidad, ¿no? Entre la mitad de la vida y la vejez. Y la otra, fundamental, es que la redención es más bien una reconciliación con uno mismo, también, ¿no? Es decir, que uno pueda comprenderse que quizás la vida que le tocó vivir es la que le tocó y la que uno pudo hacer, ¿no? Porque esa es la otra, es tolerar una cantidad de frustraciones que son reales, que son el orden de la vida, y que ya no son de la ilusión de la juventud, que la voy a cambiar, que esto va a ser distinto, que hay veces que no sucede. Es parte Sí. del yo. No entendí, siempre es el yo. ¿Cómo? Yo digo, la redención, un acto propio, ¿no es cierto? Sí. Sin esperar la reciprocidad, digamos. O sea, Sí. pedir perdón. Sí, sí, sí. Es un acto de restauración del yo. Y sí, porque primero implica un reconocimiento. Hay que empezar por reconocer, reflexionar. Fíjate que no tiene nada que ver, o sea, vamos a tomar como un ejemplito. El acto de la confesión, del arrepentimiento y del perdón de los pecados lo hace con un fulano en representación a Dios, pero es algo que lo podrías hacer solos, entre comillas, ¿no? Es decir, pero implica primero el acto de reconocimiento. Después, frente a otro, el examen de conciencia, todo lo que tiene. Después frente a otro, ¿no? Entonces, y estas sí son tareas que son importantes para que vos te reencuentres con los mejores aspectos tuyos, digamos, con los que sean más benevolentes, más indulgentes, que en buen romance, en psicología, que no sea un super yo tan severo
que te castigues tanto por todo lo que hiciste, porque no todos son Don Corleone, o sea, no hay gente que tiene tantos muertos. Algunos se mandaron para cagada, ha hecho algunas cosas fuleras, pero eso implica que uno afloje con esa condena. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa condena hacia el otro, es más o menos la que tengo hacia mí. No sé si me explico. Las personas muy exigentes, muy jodidas, son hacia ellos, hacia los otros y hacia uno mismo. Entonces, en la medida en que uno baja un poco, puede ser más indulgente con uno mismo y con los otros. Puede perdonarse un poco más los costados flacos, las zonas más oscuras de uno, etcétera. Entonces, ser más comprensivo con los otros. Cuando estoy enconado desde ese lugar tan duro del super yo, lo voy a tener conmigo mismo y con aquellos que tengo cerca, ¿no? Por eso tiene que ver también un acto de reconciliación con uno mismo. ¿Estamos? ¿Estamos, señoras? A ver qué dicen acá. Chun, chun. ¿Qué dicen las chicas? Bueno, no sé ya más qué dicen las chicas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy interesante, Marta Vironel. Nos vemos el martes. Sí, nos vemos el martes. Bueno, el martes sí ya le vamos a entrar. Bueno, ya entramos a la película, pero de lleno a 2 o 3 cosas más que están ahí. ¿Estamos? A los que están del otro lado, adiós, pampa mía. Chau. Estamos viendo.